Hola y muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados, por supuesto, La Estrella y Soy Chile. Hoy día no está el equipo completo, le mandamos un beso a Karen, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que ya pronto vuelve para una nueva entrevista de Región F. Y como siempre, y como es tradición, vamos a conocer a la tremenda entrevistada, que es alguien de la casa, por cierto, que tenemos hoy día a partir de la siguiente nota introductoria. Ella es Mayra Federsen Martínez, destacada abogada y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, que desde hace 10 años se interesó en abordar temáticas contingentes, como la migración y los derechos humanos. Gracias a su desarrollo profesional, ha publicado una variedad de artículos sobre el entendimiento del derecho frente a distintos fenómenos culturales, como por ejemplo la relación de los funcionarios del Poder Ejecutivo al momento de discutir un anteproyecto de migración. En el año 2003, 2007 y 2008, llegó a ser parte del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile. A raíz de sus investigaciones, la abogada junto a otros expertos ganaron el concurso Fondesit 2020 y 2024, el cual promueve y financia proyectos de investigación en distintas áreas de conocimiento. Con un doctorado en Derecho y Filosofía, Mayra Federsen destaca por su compromiso en la investigación sobre migración y derechos humanos. Esto la ha llevado a ser considerada como una voz experta en estas áreas, logrando ser parte de instituciones como el Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Elegida como parte de los 100 jóvenes líderes más influyentes por la revista El Mercurio en el año 2011, Federsen participó en diversos conversatorios y charlas, en los cuales ponen sobre la mesa una de las temáticas actuales más importantes en la agenda de discusión política de nuestro país. Ahora sí saludamos, ¿verdad?, a Mayra Federsen. Mayra, muchas gracias por estar acompañándonos hoy día desde Santiago, ahí la sede de Peñalolén de la universidad. Tomamos contacto contigo para hablar de hartas cosas y de la realidad nacional. Mayra, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y por interesarse en estos temas. Temas que se han tomado la agenda pública este último tiempo. Vamos a partir ya entrando de lleno en lo que ha sido tus temas de investigación durante este último tiempo. Tú has hecho una carrera como abogada, como investigadora, es una larga trayectoria y con una expertise bastante importante en lo que tiene que ver con los temas de migración, y vamos a partir esta entrevista justamente entrando por ahí. Hemos visto a partir de las últimas oleadas de migración, ¿verdad?, algunos movimientos a nivel país que resultan, por decirlo menos, preocupantes. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo analizaron que alrededor del 60% del contenido de las redes sociales chilenas en torno a la migración son muy o totalmente xenófobos. ¿Qué particularidades ha tenido el proceso migratorio hacia Chile, o tiene incluso quizás la cultura nacional, que permiten explicar estos niveles, Mayra, de odiosidad, por llamarlo de cierta manera? Sí, yo creo que, bueno, yo diría que la migración no era un tema que se recogía en los diarios y que estaba presente en la mente de los chilenos antes del 2014. Era un tema que no tenía ni una prioridad política, muy poca. Y después empezó de a poco a ir adquiriendo mayor relevancia. Sin embargo, yo diría que en los últimos 2 años ha cambiado un poco la percepción de la sociedad civil frente a la migración, en una forma que diríamos que es más negativa hacia la migración. Y generando una creencia de que migración y delincuencia son sinónimos, lo que también obviamente ha influido en la visión negativa que se tiene sobre las personas extranjeras. Y esto puede deberse en parte a un tema de números. La migración aumentó de forma explosiva, podríamos decir, en los últimos 15 años. Pasando de un 3% a casi un 7-8%. Entonces, obviamente, impacta un poco en las interacciones que sostienen los chilenos con los extranjeros. Y el fenómeno se empieza a ver, y eso obviamente después del COVID, con un poco eh, una crisis económica o de falta de desarrollo, de estagnación del desarrollo, también las personas buscan
de algún modo un chivo expiatorio y tienden a culpar al que no es nacional de los problemas que van ocurriendo. Sin embargo, lo que es interesante en la encuesta Bicentenario que se realizó este año es que muestra que si bien hay una asociación entre migración y delincuencia, cuando les preguntan a las personas sobre las interacciones en el día a día que tienen con los inmigrantes, en ese caso sus percepciones no son negativas. Entonces pareciera que hay un tema acá de percepción, como tú bien señalas, que las redes sociales y los medios de comunicación tienden a asociar la nacionalidad con el aumento en la participación de los extranjeros en actividades delictuales, y entonces obviamente eso afecta la percepción que tienen los inmigrantes en general. Pero cuando uno les pregunta sobre interacciones cotidianas en el día a día, pareciera que esas interacciones no están necesariamente influidas por esa percepción negativa, porque estas mismas encuestas muestran que los chilenos no tienen malas interacciones con los extranjeros. Mayra, disculpa, justamente estamos en una escuela de comunicación, y hay que hacerse cargo, obviamente, de lo que tú muy bien señalabas, del rol que han tenido los medios, que ha sido bastante importante y yo diría gravitante para mal, ¿ya? Tú lo mencionabas, hemos visto cómo la costumbre es siempre que hay un hecho de violencia, delincuencia, sangre, ¿verdad? En los titulares se ve que se pone muchas veces la nacionalidad, se hace especial énfasis, ¿verdad? Casi como un must en la nacionalidad, ¿verdad?, de la persona que está cometiendo ese crimen, ya colombiano, venezolano, haitiano, lo que sea. Pero no ocurre eso, o sea, yo no veo titulares, ¿verdad?, que digan chileno asaltó, sino que eso es justamente cuando es migrante. Me tocó participar hace poco en un curso que hizo el ACNUR, que se llamaba Periodismo sin Etiqueta, justamente destinado a que los y las periodistas pudieran un poco sensibilizarse, ¿verdad?, y empezar a cambiar un poco esta realidad que, como tú decías, tiene mucho que ver con la percepción. ¿Qué te parece a ti justamente este tipo de prácticas y cómo de alguna otra manera influyen, veíamos que quizás muy para mal, en justamente esta percepción que cuando, como tú decías, la contrastamos con las interacciones reales con los migrantes, no es el mismo correlato? Claro, yo diría, hay un tema de sobreexposición a ciertas noticias donde aparecen los inmigrantes como vinculados a la delincuencia y a los actos de violencia. Entonces las personas ante la sobreexposición a ese tipo de noticias tienden a desarrollar un punto de vista y exclusivamente a ese tipo de noticias, porque hay otro lado de la migración que es muy positivo, tanto por ejemplo, en el emprendimiento, en el desarrollo económico e incluso en el bono, o sea, en permitir que la sociedad chilena se siga reproduciendo, porque dado que los chilenos no están teniendo hijos o muy pocos, los extranjeros traen la posibilidad son jóvenes muchas veces que nacen acá, que son chilenos y que se educan y que van a las escuelas públicas, ¿no es cierto? Y que después pueden tener cargos y van a contribuir al desarrollo del país, pero esas historias no aparecen en la prensa. El aporte de la migración no es algo que se discuta, sino que se discute en lo contrario. Entonces, tal vez ahí lo que habría que hacer es tratar de ser un poco más objetivo en la manera como se cubre la noticia, relevando también aspectos positivos y no solo los aspectos más negativos. Porque igual la evidencia científica muestra que la manera como de romper estos estereotipos o prejuicios que existen frente al otro, el otro que es extranjero, parte muchas veces de cambiar también la manera como se presenta la información, el enfatizar en relaciones que se puedan tener con personas que van contra este estereotipo. Eh, Cambiar las narrativas. El problema ahí que muchas veces se dice, ¿verdad?, que la buena noticia no es noticia, y ahí hay formas bastante Claro. interesantes en las que se podría abordar. Dentro de la migración, veíamos, bueno, tú lo has dicho en entrevistas anteriores, ¿verdad?, la migración no es voluntaria, hay que entender que las personas migran por necesidad y por falta de oportunidades. Pero además, dentro de los trabajos que tú has realizado y también los trabajos que ha realizado en LEAS, que es el laboratorio de estudios científicos que tenemos acá, de políticas sociales que tenemos acá en la escuela,
también ha surgido que acá se produce dentro de lo que es la discriminación y la xenofobia, hay como más discriminados dentro de los discriminados, y te quiero llevar al tema del género femenino. Este estudio de LEAS arrojó precisamente que las mujeres migrantes son triplemente discriminadas por un tema, en el fondo, de ser mujer, por ser migrante y además por ser vulnerable. Hemos visto cómo históricamente en nuestro país hay una brecha salarial que, si bien se ha avanzado, todavía existe, pero esta brecha es aún más abismante cuando se trata de mujeres migrantes. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado, la empresa privada y también la sociedad para dejar de vulnerar estos derechos de las mujeres que ya vienen súper pisoteados ya? Mm. Sí, ahí, bueno, yo creo, pero esto puede ser una opinión personal, de que en general la irregularidad migratoria genera una serie de abusos. Y cuando las personas, en este caso las mujeres, no tienen acceso a permisos migratorios, entonces no, se ven en una situación de mayor vulnerabilidad porque no pueden, si bien pueden reclamar sus derechos, porque la ley laboral es igual para todos, independiente del estatus migratorio, genera en la práctica un efecto disuasivo porque uno no quiere perder el trabajo y todo. Y en el caso de las mujeres tal vez eso se puede incrementar, dado que muchas tienen personas a su cargo, y entonces el trabajo se convierte no existe la posibilidad, o mucho más limitada la posibilidad de poder cambiar trabajo, de quedarse un tiempo sin nada. No es una posibilidad, porque tienen que traer dinero a la casa. Entonces están más dispuestas a aceptar trabajos en donde no se respetan sus derechos básicos. Em, entonces, claro, eso lo hace muy difícil, y a veces también las mujeres trabajan en lugares donde existe poca fiscalización por la naturaleza de los trabajos. Por ejemplo, en labores de cuidado, muchas veces las mujeres viven en un hogar, y en ese hogar no tienen mucho contacto con otras personas, sean otros inmigrantes o incluso chilenas, y entonces no puede comparar su situación con la de otras personas. Y eso hace que al final dependa mucho de la discreción del empleador o empleadora, que decida o no cumplir con sus obligaciones laborales. Y la verdad es que fiscalizar eso es muy difícil. Te cuento, por ejemplo, que yo, bueno, en este estudio, como una continuación de este estudio del LEAS, hice 69 entrevistas a migrantes colombianos, venezolanos y peruanos el año pasado, y ahí los dividí también por género. La mitad eran mujeres y la mitad eran hombres, y muchas mujeres trabajaban en el servicio doméstico, y si bien tenían contratos, o sea, sus empleadores les hacían contratos, muchas de ellas trabajaban más de las 8 horas que se supone que tienen que trabajar. Y estaban, claro, completamente aisladas, y por muchos años trabajando como en el servicio doméstico puertas adentro, sin posibilidad de poder moverse a otro tipo de trabajo. Y eso, en el cambio, para los hombres, esa situación es un poco diferente, porque los hombres sus trabajos están en ambientes donde hay más personas, entonces es más fácil también compartir historias y eventualmente eh, ir cambiándose de trabajo. Y también ampliar las redes, me imagino. O sea, son trabajos que están precarizados y, como tú señalabas, sin redes que te permitan desde comparar hasta tener acceso en el fondo a tener asesorías legales. Tú tocaste un tema que también queremos abordar contigo en esta entrevista, que es justamente el tema de los cuidados. Se ha hablado durante mucho tiempo y por suerte se ha puesto cada vez más sobre la mesa, ¿verdad? La necesidad de tener una sólida política nacional para proteger justamente estas actividades de cuidado. Hay muchas personas, ¿verdad? No solamente migrantes, sino que mujeres chilenas, porque hay que decirlo, en su mayoría son mujeres, que están dedicadas totalmente al cuidado de una enfermedad, de alguien que tiene una enfermedad crónica, de personas mayores, de quienes sufren enfermedades terminales, o muchas veces de personas que tienen alguna necesidad especial. Y como te decía, son casi siempre mujeres. ¿Qué es lo que sientes tú falta o ha faltado? ¿Es un tema monetario, un tema de recursos, un tema de priorización para que efectivamente este tema avance? Porque pareciera ser que ya lo pusimos sobre la mesa, pero se sigue quedando ahí, y pasa justamente que son mujeres en su mayoría, como te decía,
que, lo mismo que tú decías, que están encerradas en su casa, que no, que tienen también un costo, lo decimos, quien cuida al que cuida, ¿verdad? Que tiene un costo emocional en la Sí. salud, digamos, física, pero también mental. ¿Qué está pasando con eso? Sí, nosotros de hecho en el Centro de Investigación y Derecho y Sociedad hicimos un estudio del programa Chile Cuida, que es un programa que entrega, le dicen un respiro, es decir, cuidadoras de la municipalidad que van a una casa un poco a ayudar a la mujer o a la cuidadora principal para que pueda tener un par de horas al día para que pueda hacer otro tipo de actividades o diligencias. Y lo que veíamos en ese estudio que en general, yo creo que la política pública, primero, hay algunas iniciativas, pero no están extendidas. Yo diría que existen estos programas, pero que solo cubren 40, 80 familias, lo cual obviamente es muy poco. Y, y por otro lado, también muchas veces las familias tienen una manera de aproximarse al cuidado que es diferente de lo que la política pública espera. Es decir, los mismos miembros de la familia sienten una responsabilidad por cuidar a sus seres queridos. Y si llega el Estado, por ejemplo, y dice, ya ahora lo vamos, estas personas va a haber que institucionalizarlas, eso va también en contra de lo que la familia cree que sería lo mejor para su familiar. Entonces yo diría que qué es lo que le falta a la política pública, también escuchar a las personas que proveen estos servicios de cuidado, porque como tú bien decías, son extremadamente costosos desde un término económico, pero también social y psicológico, porque los cuidadores se aíslan no, y después y económicamente no trabajan, entonces después sobreviven con la pensión que recibe la persona enferma y ellos no tienen, no están cotizando mientras tanto para poder preocuparse de su propia vejez. Aparte que obviamente son trabajos que requieren mucha fuerza porque a veces hay que mover a la persona, bañarla y todo eso, entonces es muy difícil para la mujer y concuerdo, la mayoría son mujeres, pero ella tampoco se trata de sacarla de eso, o sea, como que la medida tiene que ser también en conversación con estas mujeres porque ellas sienten una responsabilidad de cuidar a sus familiares, a su marido o a veces a sus padres. Y entonces hay que buscar sistemas que puedan como juntar esta como obligación que tiene que tendría el Estado de proveer mecanismos para que las personas, para que pueda hacer, para que el cuidado no sea, para que los costos no los soporte solo una sola persona, pero también dentro de las preferencias de las mismas personas. Y eso habría que escalarlo, claramente, porque es verdad, yo estoy 100% de acuerdo que el cuidado es algo, y la falta de cuidado y de red es lo que finalmente le impacta muy negativamente a la mujer para poder entrar al mercado laboral o entrar o mantenerse en el mercado laboral, porque de hecho cuando ocurrió la pandemia, el grupo que fue más impactado por la pandemia fueron las mujeres y es un círculo vicioso porque cuando hay una relación de pareja, se dice ya vamos a seguir con quien tiene el sueldo más alto y como el que tiene el sueldo más alto es el hombre, entonces la mujer dice ya, yo me quedo en la casa cuidando a los niños, pero al final eso de algún modo reproduce lo que puede parecer racional en algún momento para un núcleo familiar, finalmente termina impactando negativamente a la mujer que claro, que gana menos, entonces se tiene que sacrificar por la familia. Ujú. Vamos a seguir con el tema de género, Mayra, y hace ya varias temporadas tuvimos acá a Carla Fardela. Y justamente ella estaba en ese tiempo dirigiendo un fondo así que tenía que ver con las mujeres en la investigación. Y ahora te quiero consultar por tu experiencia personal como investigadora. Hace un poco tiempo atrás, en el mes de mayo, el ex convencional y ex frente amplista Renato Garín escribió en su libro El patio del poder cómo los círculos intelectuales de grandes investigadores y académicos terminan siendo centrados en torno a los hombres, como una suerte de secta, que es un poco lo mismo que veíamos hace años atrás en esta investigación que presentaba otra académica acá de la universidad, Carla Fardela. Em, Se ha avanzado, tú eres una prueba de ello, pero y en relación también a la pregunta que conversábamos hace un momento atrás, los costos suelen ser mucho más altos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Cuáles crees tú que son los obstáculos que de alguna otra manera, quizás desde las políticas públicas, no sé, de TANIT, se debieran
de alguna otra manera como flexibilizar o mejorar para que a las mujeres nos cueste menos justamente acceder a la investigación de primera línea? Porque Fardela decía, es como una suerte como de embudo, ¿verdad? O sea, pregrado, magíster, doctorado, y qué decir, ¿verdad?, de los fondos concursables, que además suele ser, ya el hecho de postular un fondo requiere tiempo que uno le quita al sueño, ¿verdad?, que uno le quita a las labores de cuidado, que uno le quita también a las labores del hogar, a la tercera jornada femenina. En derecho, efectivamente, el 70% de los profesores de jornada son hombres y el 30% son mujeres. Y es verdad que cuesta después llegar a los niveles más altos, y yo creo que principalmente por el tema de cuidado que habíamos mencionado, y también puede ser porque las carreras en Chile, como son largas, finalmente cuando uno va a hacer el doctorado, tiene que como equilibrar bien el tiempo que requiere el doctorado con la maternidad, porque uno sale de la universidad con, no sé, a los 24 y después no empieza a estudiar el doctorado de inmediato. Entonces cuando ya está estudiando el doctorado tiene 35 o más, y entonces ahí obviamente uno tiene que decidir. Si uno pudiese adelantar eso, la entrada al doctorado, probablemente habría más mujeres que podrían ir ascendiendo en la carrera académica, y una vez que logran ser titulares, en ese momento tener hijos. Pero eso requeriría que todo se acelere un poco más al principio. Entonces lo que ocurre en la práctica es que, claro, uno llega cuando ya está, o sea, uno posterga la maternidad, después llega como a y cuando uno está armando la carrera para poder ser titular, está como luchando entre los fondos de investigación, las publicaciones, el tener niños que son muy pequeños, que requieren tiempo. Entonces eso obviamente requiere que las mujeres que logren llegar arriba sean muy buenas en administrar las distintas como demandas que tienen, para poder no tener que renunciar, si es que quieren mantener el tener hijos, y al mismo tiempo el mantenerse como competitiva en el mercado. Entonces, es difícil, yo diría que es difícil, y eso hace que muchas mujeres decidan o no tener hijos, o optar por posiciones que tal vez no requieran estos niveles de exigencia. Y por eso entonces se ve menos mujeres que hombres en cargos, y lo mismo con los Fondesit, que muchas veces para poder ganarse el Fondesit, el proyecto probablemente es interesante, y en eso no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero el track que uno tiene que mostrar que tiene suficientes publicaciones para poder competir. Y ahí, claro, cuando uno tiene que estar preocupada del cuidado, justamente no tiene tanto tiempo para poder dedicarle a la investigación, que es la que va a producir los artículos que después se van a publicar, y que van a generar los puntos necesarios para poder adjudicarse los fondos de investigación. Exacto, ahí la Entonces, no, diferencia está. y entonces, Perdón, te sí, decía que ahí perdón. justamente la diferencia está en lo que tiene que ver con el currículum, ¿verdad? Que uno también tiene que subir cuando postula los fondos. Sí, me avisan que se nos está acabando el tiempo porque es demasiado Dale. interesante la conversación, y te quiero llevar justamente, profundizando en esto mismo que estábamos conversando, voy a hacer lo mismo que hacemos siempre con Karen, dos preguntas en una. Y te Ya. quería consultar justamente, tú hablabas de los Fondesit. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu opinión sobre este sistema de Fondesit, sobre cómo está conversando los tiempos, los recursos con profesores que, como tú decías, están dedicadas, en el caso de las mujeres, a los cuidados, pero además muchas veces a hacer clases, a cerrar otro Fondesit? ¿Crees que está funcionando de forma orgánica, por decirlo de cierta manera? Y a raíz de esto mismo, ¿crees que también falta que el mundo académico de alguna otra manera baje más estas investigaciones y el impacto de estas investigaciones a la sociedad civil, al ciudadano de a pie, para que entienda muchas veces temas que la mayoría de las ocasiones les repercuten directamente, como por ejemplo el tema de la migración? Mm. Sí, o sea, yo creo que Fondesit ha hecho esfuerzos por tener una visión, o sea, por incorporar, por flexibilizar un poco. Entonces dan un año más en el caso de las publicaciones a las mujeres cuando han tenido hijos. Se extiende el periodo para demostrar productividad un año más que lo que tendrían los hombres.
Pero eso a veces no ayuda tanto porque uno cuando está en el doctorado a veces no tiene tantas publicaciones y entonces el año más no significa un cambio. Tal vez ahí los tiempos tal vez de rendición podrían aumentar y eso sí podría ayudar más a la mujer. Em, y sí, y perdón, la segunda pregunta La segunda era... pregunta es cómo en el fondo aterrizar o llevar justamente los resultados de estas investigaciones a la opinión pública, a la ciudadanía más en general, aterrizar un poco esto. Sí, los Fondesit regular son más bien de investigación, no tienen esta dimensión de vinculación con el medio. Por ejemplo, yo estoy en un núcleo de investigación que sí tiene este aspecto de poder, de cómo uno comunica los resultados de la investigación y cómo puede llegar a otro tipo de público, no solo enfocado en el artículo académico. Y a mí me parece muy bien. Yo, dentro de mis propios proyectos, pero ya es como una preocupación ética de hacer una retroalimentación con las personas a las que estoy entrevistando. Y sí, yo creo que, pero ahí, o sea, se podría hacer y se podrían exigir en los proyectos, pero también habría que dar un poco más de plazo, porque en general, para poder hacer esta retroalimentación y que sea efectiva, eso requiere un poco de tiempo. Yo diría que las mujeres son más aplicadas, o muchas de ellas tienen esta inquietud por por hacer cosas que sean útiles para las personas, más allá de la publicación del paper académico, pero muchas veces como uno está presionado por mostrar productividad, y es la productividad lo que finalmente te ayuda a avanzar en tu carrera académica, uno tiende a dejar de lado es como o sea, se produce un efecto perverso de que uno tiene que empieza a dejar de lado la parte del medio y de comunicar los conocimientos de una manera que sea más allá de lo que uno vaya a encontrar. Eh, y eso yo diría que los núcleos tratan de cubrir bien eso, e incluso dan fondos para hacer ese tipo de proyectos. Pero ahí de nuevo el principal problema yo creo que es un tema de tiempo, que uno a veces no le alcanza el tiempo para hacer todo lo que se supone que tiene que hacer con los recursos que igual se han ido limitando. Entonces eso hace que, claro, que uno no pueda tener ayudantes, entonces como que cuesta más escalar y hacer proyectos que tengan un impacto real en la sociedad. A pesar de que originalmente yo creo que la intención está en la mayoría de los investigadores, pero al final en la maquinaria, en la logística, se pierde un poco por el tema de que hay que priorizar las múltiples demandas que uno tiene. Las múltiples demandas que como mujeres, ¿verdad? Como investigadoras Claro. tenemos, ¿verdad? Mayra, te Sí. quiero agradecer. Podríamos estar conversando probablemente toda la tarde. Hay muchos temas que se pueden abordar contigo. Así que muchas gracias por tu generosa entrevista. Y a usted invitarlo para 2 semanitas más con una entrevistada acá en el Región F tan interesante como la profesora Federsen que nos acompañó esta tarde. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Fabiana. Que esté muy bien.